¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una noche más de lectura en nuestro club Divinamente. La verdadera lealtad familiar no consiste en repetir el sufrimiento de tus ancestros, sino en tener el valor de sanarlos. Esto nos recuerda cómo en muchas ocasiones estamos cargando inconscientemente traumas tanto de abuelos como de padres. Y eso, al contrario de ser un alivio, genera que nosotros nos vayamos debilitando. Por esto que la recomendación es que podamos adueñarnos de nuestro propio destino, romper el ciclo y liberar esas energías para las siguientes generaciones. Esto es lo que el día de ayer hemos podido repasar en nuestro libro Este dolor no es mío de Mark Walling. Además, también hemos podido recordar cómo los traumas no resueltos de la familia no desaparecen con el tiempo, sino que al contrario, estos de manera inconsciente se van heredando para las siguientes generaciones, hasta tres generaciones posteriores. ¿Por qué? Porque los hijos tienden a manifestar de distintas formas. Pueden ser los dolores, los vacíos, esos traumas, rupturas de vínculos que sufrieron los antepasados. Entiéndase por esto los abuelos, bisabuelos o incluso también los padres. Además, también el autor nos ha hablado de cómo, a pesar de todas estas pautas que nos brinda el libro, no estamos condenados ni por el árbol genealógico ni por nuestra biología. Recordemos que el cerebro es un músculo que es flexible, por lo cual si es que nosotros enfocamos nuestra energía creando imágenes curadoras, creando un ambiente tranquilo, un ambiente de bienestar, de paz, de reconciliación, ¿qué va a hacer nuestro cerebro? Crear nuevas vías neuronales. Y estas nuevas vías van a desactivar respuestas automáticas que tenemos al trauma. Con lo cual, positivamente vamos también a influenciar en nuestra expresión genética. Y eso es muy importante que lo tengamos presente porque si es que ahora estamos detectando que quizás estamos viendo los afectos a algún trauma de algún ancestro, pues tenemos la esperanza de nosotros mismos desde nuestro espacio ir cambiando también estas respuestas. Justo el día de ayer hemos repasado lo que respecta al árbol genealógico. Vamos a hacer nuevamente una revisión del tema para que quede un poco más claro y podamos también ir detectando ¿cuáles son aquellos traumas que quizás estamos jalando en las posteriores generaciones? Para lo que es hacer un mapa familiar o un árbol genealógico, como lo comentamos, vamos a iniciar con un nivel base de tres generaciones. Quiere decir, en este mapa van a estar incluidos tanto tú, tus padres, ambos, y también tus cuatro abuelos. Si es que tienes unos hermanos también o eres hijo único, anotas también los hermanos que tienes. Si es que tienes tíos, hermanos de tu papá o de tu mamá, también los anotas. Pero recuerda que la prioridad eres tú, tus dos padres y tus cuatro abuelos, tanto por el lado paterno como por el lado materno. Para poder ir llenando este mapa genealógico, es importante que hagas una entrevista a los hechos de tu familia. Habla con tus tíos, con tus abuelos o padres y revisa qué hechos concretos se han dado en la familia. Aquí vas a investigar cuatro detonantes sistemáticos en tu familia. Y estos, por favor, ve tomando nota para que los vayas anotando en esta libreta donde vas a ir recopilando los datos. Si han habido muertes tempranas o muertes trágicas en la familia, pérdidas económicas severas, alguna quiebra, alguna estafa que sufrió de repente los abuelos, los tíos, los hermanos, alguna herencia robada, personas que perdieron dinero en juegos de azar o de repente exilios, inclusive pérdidas de terrenos o cosas materiales. El tercer detonante que vas a investigar es el de las rupturas del vínculo. Si es que se han suscitado de repente algunas adopciones en la familia, personas que fueron internados a temprana edad, separaciones prolongadas de la madre con los hijos o incluso abandonos directos. Y finalmente también destinos difíciles. Ese es el cuarto detonante. Personas que han ido a la guerra, que han estado en algún acto bélico, que han sufrido enfermedades mentales graves o incluso quizás que han pasado algún encierro, aislamiento o por la cárcel. Estos cuatro detonantes sistémicos tienes que tomar nota si es que se han suscitado en tu familia. El tercer punto es también poder anotar a los excluidos, aquellas personas de la cual pocas veces o casi nunca se ha hablado en la familia por distintos motivos.
Aquí esto responde a la pregunta de quién no se habla en esta familia. Y vas a incluir en tu lista parejas anteriores significativas de tus abuelos. ¿Por qué? Porque gracias a ellos, que ellos se han ido, nosotros, tú estás aquí. Personas repudiadas por conductas morales, por adicciones, por decisiones de vida. Hermanos que quizás murieron muy pequeños, de los que nunca se habló para que nadie en la familia sufriera. Y también importante anotar aquellas frases repetitivas que decía algún miembro en particular o cómo se le describía. Por ejemplo, se gastaba el dinero en juegos, se gastaba el dinero en alcohol, se gastaba el dinero en mujeres o enfermedades crónicas, enfermedades emocionales crónicas que se hayan observado. Aquí, esto es importante para poder nosotros compararlos con algún síntoma actual que veamos en nosotros o quizás en nuestros hermanos o algún miembro de la familia, para ver si que se está compartiendo la misma vibración que los ancestros. Adicional a ello, para ir con bastante detalle, acá les he dejado un gráfico de cómo van a ir anotándolo. Por ejemplo, en el caso de los abuelos, poner los nombres, el nombre de la abuela, el nombre del abuelo. Van a anotar también fecha de nacimiento, la fecha de la muerte, si es que aplica, si siguen vivos, pues solamente fecha de nacimiento. Tercero, la causa del fallecimiento, si fue un fallecimiento trágico o fue un fallecimiento prematuro. ¿Qué quiere decir con prematuro? Que ha muerto muy joven. Y trágico, pues víctima de un accidente, de algo que realmente no se había previsto. Y también como cuarto punto, anotar algunas frases típicas. Esto hay que anotarlos entre comillas. Frases que reflejaran su miedo inconsciente. Frases como que, ay, la vida siempre es dura, todo me sale mal, etcétera, etcétera. Frases típicas que repetía o el abuelo o la abuela. Eso se anota entre comillas. Y ahora, debajo de la línea de la abuela, vas a anotar tanto a tu padre o tu madre y los hermanos. Pero es importante que dibujes una línea que conecte a cada hijo con la madre. Y esa línea va a ser, si es que la relación fue cercana, una línea de color azul. Por ejemplo, acá la abuela tuvo una relación muy buena conmigo, con mi hermano, etcétera. Pero si la relación fue mala, le pones una línea de otro color. Puede ser una línea amarillita o una línea verde. Para que tú identifiques que la abuela tuvo una relación un poco distante justo con ese hijo. Y les pones unas XXX que reflejan que ahí ha habido alguna relación que no fue del todo óptima. Abajito colocas por qué esa relación no fue óptima. Quizás porque abandonaron al hijo, quizás porque se notaba que siempre peleaban, quizás porque el hijo se fue de la casa temprano, etcétera. Estos detallitos es importante tenerlos para que luego se vaya formando un árbol, un mapa genealógico con bastante detalle. Recordemos que muy al margen de querer saber de dónde provenimos a nivel familiar, es poder conocer qué traumas tuvieron. Es por eso que todas estas dos preguntas que les planteo es importante que las vayamos ya recopilando. Y ya luego, detallito por detallito, ir anotando algunos datos trascendentales. No tienes que anotar la biografía del abuelo, la biografía de la abuela. Vuelvo a repetir, fecha de nacimiento, fecha de muerte, la causa del fallecimiento y alguna frase típica o característica muy, muy, muy habitual de este abuelo o abuela. Luego ya iremos viendo con lo de los padres. Ve avanzándolo, ve haciéndolo porque esto es algo base y ya continuaremos mañana y las siguientes fechas completando otros datos de nuestro mapa genealógico. Ahora vamos a ir directamente a la lectura de nuestro libro para que podamos continuar ahora ya con el capítulo número 4. Ayer hemos terminado el capítulo 3 del libro. Si tienes el libro virtual al igual que nosotros, esto está en la página 47. En el caso del libro físico está en la página 61, capítulo 4, unas páginas más adelante. Cualquiera de las dos opciones pues es totalmente óptima, así que anotar palabras, frases nuevas que vayamos detectando para luego ir investigándolas, porque el autor nos va contando algunos términos científicos de investigaciones que no son términos que habitualmente usemos en nuestro día a día. Así que qué mejor ir anotándolos para luego buscar su significado. El capítulo 4 se titula El planteamiento del lenguaje nuclear. El inconsciente insiste.
se repite y casi tira la puerta abajo con tal de hacerse oír. Esta es una frase de Annie Rogers en su libro El lenguaje oculto del trauma. Cuando se están representando dentro de nosotros fragmentos de los traumas pasados, estos traumas dejan pistas en formas de palabras y de frases con carga emocional, que suelen conducirnos de nuevo hacia los traumas no resueltos. Como ya hemos visto, es posible que estos traumas ni siquiera sean nuestros. Yo lo llamo lenguaje nuclear a las expresiones verbales de estos traumas. El lenguaje nuclear también se puede expresar de modos no verbales. Por ejemplo, sensaciones físicas, conductas, emociones, impulsos e incluso los síntomas de alguna enfermedad. Dentro del lenguaje nuclear de Jesse, recordemos que Jesse es uno de los clientes del autor, uno de los primeros casos que nos contó en el libro, que un día de la nada se despertó en la madrugada con escalofríos y después sufrió de insomnio durante muchos años, y que el autor descubrió en las consultas con Jesse que estaba heredando un trauma de un tío del cual no se hablaba, que había fallecido de forma trágica. Continuemos. Dentro del lenguaje nuclear de Jesse se contaba su modo de despertarse sobresaltado a las 3:30 de la madrugada y tiritar de frío sin saber por qué, y su terror a volver a quedarse dormido. En el lenguaje nuclear de Gretchen, que es el segundo caso que nos contó el autor, figuraban la depresión, la desesperación, ansiedad y el ansia de evaporarse. Tanto Gretchen como Jessie llevaban consigo piezas del rompecabezas que los relacionaban con algún hecho de su historia familiar que había quedado por resolver. Todos nosotros conocemos el cuento de Hansel y Gretel, a los que engañan para que se pierdan en el bosque oscuro. Hansel teme que no encontrará el camino de vuelta a casa y va dejando un rastro de miguitas de pan para volver. La analogía es oportuna. Ya estemos sumidos en las profundidades del bosque de nuestros miedos o solo un poco alterados por habernos desviado del camino, nosotros también dejamos un rastro que puede servirnos para orientarnos. Pero en vez de migas de pan, dejamos un rastro de palabras que tienen el poder de guiarnos de nuevo hasta el camino. Estas palabras pueden parecer aleatorias, pero no lo son. Lo cierto es que son pistas que nos da nuestro inconsciente. Cuando sabemos el modo de recopilarlas y reconectarlas, componen un rastro que podemos seguir para llegar a entendernos mejor a nosotros mismos. Como los niños del cuento, podemos aventurarnos tanto en el bosque de nuestros miedos que incluso nos olvidamos de dónde está nuestra casa. En vez de seguir el rastro de palabras, quizá recurramos a las medicaciones, a consolarnos con la comida, el tabaco, el sexo o el alcohol, o a distraernos con actividades inanies. Como ya sabemos por nuestra experiencia personal, estos caminos no tienen salida. Jamás nos conducen donde tenemos que ir. Nos damos cuenta de que estamos rodeados por todas partes de las migas de pan de nuestro lenguaje nuclear. Viven en las palabras que pronunciamos en voz alta y en las que decimos en silencio. Viven en las palabras que nos saltan continuamente en la cabeza como la alarma de un despertador. Pero, en vez de seguirlas para descubrir a dónde nos conducen, podemos quedarnos paralizados por el trance interior que nos provocan estas palabras. El recuerdo inconsciente. Si entendemos cómo se conservan los recuerdos traumáticos, podremos entender un poco mejor lo que sucede con nuestras palabras cuando estamos abrumados.
La memoria a largo plazo se suele dividir en dos tipos principales: la memoria declarativa y la memoria no declarativa. Memoria declarativa y no declarativa. La memoria declarativa, llamada memoria explícita o narrativa, es la capacidad de evocar conscientemente datos o sucesos. Este tipo de memoria hace uso del lenguaje para organizar, categorizar y almacenar la información y las experiencias que se convertirán en recuerdos recuperables. Es como un libro que podemos tomar de la estantería cuando necesitamos consultar alguna historia del pasado. Cuando podemos poner los hechos en forma de palabras, podemos evocarnos dentro de nuestra historia. Al contrario, la memoria no declarativa, también llamada memoria implícita, sensoriomotriz o procedimental, funciona sin evocación consciente. Quiere decir que aquí en la memoria no declarativa tú no estás buscando en tus recuerdos para tratar de rememorar qué pasó, sino que es automático. Nos permite recuperar de manera automática lo que hemos aprendido, sin tener que volver a aprender los pasos. Por ejemplo, cuando vamos en bicicleta, ya no estamos pensando en la secuencia de actos necesarios para hacerla funcionar, sino que tenemos tan arraigado el recuerdo de cómo manejamos la bicicleta que nos subimos y damos a los pedales sin más, sin tener que volver a repasar o analizar los pasos. No siempre es fácil describir con palabras los recuerdos de este tipo. Las experiencias traumáticas se conservan en muchos casos en forma de memoria no declarativa, que quiere decir que son automáticos. Las experiencias traumáticas aparecen en tu mente sin que tú las evoques, de manera instantánea. Cuando un hecho se vuelve tan abrumador que nos quedamos sin palabras, no podemos guardar o declarar el recuerdo en forma de relato, para lo cual haría falta el lenguaje. Es como si nos estuviera invadiendo una riada que nos entra por todas las puertas y ventanas a la vez. En esta situación de peligro no nos detenemos a expresar con palabras la experiencia. Huimos de la casa sin más. Al no tener palabras, ya no disponemos de un acceso pleno a nuestro recuerdo del hecho. Algunos fragmentos de la experiencia quedan sin nombrarse y se sumergen hasta perderse de vista. Perdidos y no declarados, pasan a formar parte de nuestro inconsciente. Parece ser que ese gran almacén que es nuestro inconsciente no solo contiene nuestros recuerdos traumáticos, sino también las experiencias traumáticas de nuestros antepasados que están aún por resolverse. Al parecer, en este inconsciente compartido volvemos a vivir fragmentos de los recuerdos de un antepasado y los declaramos como propios. Aunque los estudios realizados con ratones que hemos descrito nos aportan algunos indicios sobre cómo se transmiten los traumas de una generación a la siguiente, todavía no entendemos plenamente el mecanismo exacto de esta transferencia en los seres humanos. Con todo, aunque no sepamos con toda certeza cómo se arraigan dentro de nosotros las cuestiones no resueltas de un antepasado nuestro, parece que el llegar a ser conscientes de esta relación ya nos proporciona un alivio. El lenguaje no declarado, cuando faltan las palabras. Existen dos circunstancias importantes en las que no somos capaces de recurrir a las palabras para describir nuestras experiencias. La primera es cuando tenemos menos de 2 o 3 años y no nos ha madurado plenamente todavía los centros del lenguaje del cerebro. La segunda es en episodios traumáticos, cuando quedan reprimidas nuestras funciones de la memoria y no podemos procesar la información de manera precisa. Cuando se inhibe la función de la memoria, la información emocionalmente significativa se salta a los lóbulos frontales
y no es posible asignarle nombre ni ordenarla por medio de palabras ni de lenguaje, como explica Bessel van der Kolk. A falta de lenguaje, nuestras experiencias suelen quedarse no declaradas. Y entonces es más probable que las almacenemos como fragmentos de recuerdos, sensaciones corporales, imágenes y emociones. El lenguaje nos permite cristalizar nuestras experiencias en forma de relato. Cuando tenemos el relato, nos resulta más fácil rememorar una experiencia, aunque sea traumática, sin revivir toda la agitación que tiene asociada. Aunque el lenguaje puede ser una de las primeras cosas que nos faltan cuando estamos abrumados, este lenguaje no se pierde nunca. Se filtra por nuestro inconsciente y sale a relucir de manera inesperada, empeñado en hacerse notar. Como dice la psicóloga Annie Rogers, el inconsciente insiste, se repite y casi tira la puerta abajo con tal de hacerse oír. La única manera que tienes de oírlo es invitándolo a pasar. Es dejar de echarle cosas encima, que suelen ser tus propias ideas. Y en vez de ello, escuchar lo impronunciable, lo que está en todas partes, en el habla, en las representaciones, en los sueños y en el cuerpo. Lenguaje nuclear y recuperación de recuerdos. Las experiencias no expresadas con palabras que residen en nuestro inconsciente nos rodean por todas partes. Aparecen en nuestro lenguaje peculiar, se manifiestan en nuestros síntomas crónicos y en nuestras conductas inexplicables. Salen a relucir en las luchas repetitivas que afrontamos en nuestra vida cotidiana. Estas experiencias no expresadas con palabras constituyen la base de nuestro lenguaje nuclear. Cuando nuestro inconsciente echa la puerta abajo para hacerse oír, lo que oímos es el lenguaje nuclear. Las palabras con carga emocional de nuestro lenguaje nuclear son claves de los recuerdos no declarativos que residen en nuestro cuerpo y en el cuerpo de nuestro sistema familiar. Son como piedras preciosas que enterradas en nuestro inconsciente esperan que las descubramos y que las extraigamos. Si no las reconocemos como lo que son, como mensajeras, pasaremos por alto unas pistas importantes que podrían ayudarnos a desentrañar el misterio que se encierra detrás de nuestras luchas. Cuando las extraemos, damos un paso esencial hacia la curación de nuestro trauma. El lenguaje nuclear nos ayuda a declarar los recuerdos que han quedado no declarados y nos permite reconstruir los hechos y las experiencias que no hemos podido ni integrar y ni siquiera recordar. Cuando reunimos en nuestra mente consciente un número suficiente de estas piezas, empezamos a formar un relato que nos permite entender con más profundidad lo que puede habernos pasado, a nosotros o a los miembros de nuestra familia. Empezamos a entender algunos recuerdos, unas emociones o unas sensaciones que quizás no hayan estado rondando durante toda la vida. Cuando hemos localizado su origen en el pasado, en un trauma nuestro o en un trauma de nuestra familia, podemos dejar de vivirlos como si pertenecieran al presente. Y si bien no es posible explicar todos los miedos, todas las angustias o los pensamientos repetitivos por un hecho traumático que sucedió en la familia, sí que nos es posible entender de manera más plena determinadas experiencias cuando desciframos nuestro lenguaje nuclear.
Miren qué importante esta parte porque justo responde a alguna de las consultas que hicimos en las lecturas anteriores. Cuando ya localizamos el origen del trauma que podemos estar atravesando hoy, cuando sabemos que está localizado en algún antepasado, ya podemos dejar de vivirlos como si fueran nuestros en el presente. Aquí también el autor nos recalca que quizás no podremos explicar todos los miedos o angustias, pero sí podremos entender experiencias cuando vamos descifrando de dónde viene ese trauma. Continuemos. ¿Cómo reconocer tu lenguaje nuclear? Nuestro lenguaje nuclear son las palabras intensas o apremiantes que empleamos para describir nuestros miedos más profundos. También podemos oír este lenguaje en nuestras quejas sobre nuestras relaciones personales y de pareja, nuestra salud, nuestro trabajo y otros aspectos de nuestra vida. El lenguaje nuclear se manifiesta incluso en el modo en que nos hemos desconectado de nuestros cuerpos y del núcleo de nuestro propio ser. En esencia, son los efectos colaterales de los traumas que se han producido en nuestra primera infancia o en nuestra historia familiar. Este lenguaje es poco común en el sentido de que puede parecernos que está fuera de contexto respecto a lo que sabemos o de lo que hemos vivido. El lenguaje nuclear puede caracterizarse por proceder de nuestro exterior, aunque lo percibimos en nuestro interior. Cuando Gretchen, que es el segundo ejemplo, el segundo paciente que nos contó el autor en el libro, cuando Gretchen ya no entendía lo que había dejado detrás de las palabras evaporar e incinerar, dijo, esos sentimientos vivían en mí, pero no procedían de mí. Cuando este lenguaje tan personal ha quedado al descubierto, empieza a perder intensidad e influencia sobre nosotros. Aquí recordamos que Gretchen fue el caso que se relacionó a uno de sus antepasados que habían muerto incinerados en una masacre. Y es por eso que ella también sentía, cayó en depresión y lo único que, el pensamiento que se repetía era que quería evaporarse. Y esto venía relacionado a que al estar en estos cuartos de donde se hicieron la incineración de varias personas, pues es como si se hubiesen evaporado, es algo que ella misma estaba reflejando. Pero cuando se dio cuenta que provenían de ello, pues eso le permitió a ella que ese trauma ya perdiera la intensidad, sino que reconociera que no era de ella, que era de un antepasado. El mapa del lenguaje nuclear. Continuemos. En los capítulos siguientes expondré herramientas que te ayudarán a atar cabos entre las emociones inexplicadas hasta ahora y los hechos del pasado. Cada una de estas herramientas contiene una serie de preguntas destinadas a hacer salir a relucir una sensación o una experiencia interior que probablemente no haya recibido nombre ni se haya hecho consciente de todo hasta ahora. Cuando has recuperado la información suficiente, empieza a aparecer un mapa, que es el mapa del inconsciente. Esto es lo que se llama el mapa del lenguaje nuclear y se puede trazar sobre el papel. Las palabras que escribiremos determinarán el rumbo de nuestro viaje. Cada persona tiene su mapa de lenguaje nuclear y no hay dos mapas iguales. Es probable que nuestro mapa de lenguaje nuclear existiera ya desde mucho antes de que naciésemos. Puede ser que nuestro padre o nuestra abuela, sin que nosotros hayamos hecho otra cosa que llevarlo en su lugar. Puede ser de nuestro padre o de nuestra abuela. Es posible que nuestro antepasado tampoco fuera, a su vez, más que el portador de este mapa en lugar de otro familiar que vivió antes que él. Algunos mapas se forman durante la época sin palabras de nuestra primera infancia. Sea como sea que lo hayamos recibido,
tenemos ahora la oportunidad de remontarnos a su origen. ¿No? Los traumas no resueltos de nuestra familia, de nuestra historia familiar, se extienden a las generaciones sucesivas, mezclándose con nuestras emociones, reacciones y decisiones de maneras que no nos planteamos siquiera. Damos por supuesto que estas experiencias surgen en nosotros. Como no tenemos a la vista su origen verdadero, solemos ser incapaces de distinguir lo que es nuestro de lo que no es. Cuando seguimos nuestro mapa de lenguaje nuclear, podemos toparnos cara a cara con miembros de nuestra familia que viven como fantasmas, invisibles e ignorados. Algunos llevan enterrados mucho tiempo, otros fueron rechazados o fueron olvidados, otros han pasado penalidades tan traumáticas que resulta doloroso pensar siquiera en lo que ellos debieron sufrir. Cuando los encontramos, ellos quedan libres y nosotros también quedamos libres. Nuestra historia está esperando a que la descubramos. Tenemos dentro ahora mismo todo lo que necesitamos para hacer el viaje. Las palabras, el lenguaje y el mapa. En el capítulo 3 presenté las últimas... No lo cierres, no lo cierres. Préndelo de nuevo, pa. Está diciendo usted. Continuemos con la lectura, chicos. Parece que hubo una pequeña interferencia con la señal, pero aquí estamos nuevamente. En el capítulo 3 presenté las últimas investigaciones científicas que muestran cómo algunas herramientas tales como la visualización pueden crear vías neuronales nuevas en el cerebro e incluso ejercer un efecto positivo sobre nuestros genes. Vamos a aplicar ahora lo que aprendimos. En los capítulos siguientes encontrarás una serie de ejercicios que sirven para llevarte más allá de las limitaciones del pensamiento habitual. Están pensados para resolver las aguas de modo que puedan subir a la superficie los pozos más hondos del inconsciente. Cada uno de los ejercicios se apoya sucesivamente en el anterior. En algunos tendrás que cerrar los ojos y visualizar a miembros de tu familia. En otros ejercicios se te pedirá que sintonices con las sensaciones de tu cuerpo. En varios ejercicios tendrás que escribir respuestas a preguntas pensadas para ayudarte a develar las claves significativas de tu lenguaje nuclear. Te vendrán bien tener a la mano bolígrafo y papel, preferiblemente un cuaderno, en el que tú podrás repasar fácilmente tus respuestas anteriores a medida que vayas avanzando. Según mis observaciones, haciendo estos ejercicios, profundizarás en tu propia experiencia y descubrirás algo más acerca de ti mismo. No tienes que preocuparte de si estás respondiendo bien o respondiendo mal a las preguntas. Déjate guiar por tu propia curiosidad, mientras yo te acompaño por un proceso que ha dado resultados curativos para muchos en mi consulta profesional. Y con eso estamos cerrando el capítulo 4 del libro para continuar mañana con el capítulo 5. Y ya en los capítulos siguientes vamos a conocer estos ejercicios que el autor nos va a contar para poder seguir avanzando en este proceso de descubrimiento y de sanación. Cerraremos la lectura y vamos a continuar con una conversación con nuestras chicas del Club de Lectura.